Amados hermanos, bendiciones y saludos cordiales, declarando que el gozo del Señor mi fortaleza es. La palabra de Dios nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tenemos garantía de esto y esa garantía está en la sangre de Jesús. Nos dará juntamente con él todas las cosas. El mensaje de hoy lleva como título, La soberanía de Dios me sostiene. La palabra del Señor nos dice en Amós capítulo 3, versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Aquí el profeta nos habla del mal que es enviado por Dios. En el mensaje anterior dije que este coronavirus fue enviado por Dios. Dios envió el coronavirus. Dios envió este mal. Voy a ampliar más este concepto dentro de una correcta interpretación. La palabra mal en este texto no tiene que ver con el mal o la maldad que existe en el mundo, porque Dios no creó la maldad. El mal que existe no fue hecho por Dios. De hecho, la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 13, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Como lo dije también en el mensaje anterior, eso no quiere decir que Dios crea el mal. Tampoco quiere decir que Dios está abrumado por el mal, sino que Dios controla el mal para sus propios fines y propósitos, todos justos y gloriosos. Entonces, cuando el profeta dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Es decir, el mal, y en este sentido, mencionado en este texto y como es tan frecuente en el Antiguo Testamento, se refiere a el mal del juicio. El juicio viene de Dios. La palabra mal se usa en el sentido de haber emitido Dios un juicio que va a afectar siempre a mal sobre las personas para quienes viene el juicio. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Entonces no nos confundamos. Dios es santo. Dios no puede hacer el mal. Dios no puede mirar el mal positivamente. Él es el Dios que es incapaz de hacer algo malo. Entonces cuando yo digo que Dios creó el coronavirus, lo estoy diciendo en un sentido de juicio. Dios trae su juicio. Dios creó su juicio por medio del coronavirus. Dios es absolutamente soberano y hace lo que quiere. Mi objetivo en este mensaje es mostrar que Dios gobierna sobre todo y es infinitamente sabio. Él es soberano sobre el coronavirus. Ahora, ¿por qué Dios envía constantemente sus juicios? Como dice Amós, de nuevo, ¿habrá algún mal de juicio en la ciudad que Jehová no haya enviado? La razón es porque el mundo entero está hundido en su maldad, en su pecado. Los pensamientos de las personas son de continuo al mal. Nuestro mundo está infectado de un virus y es el virus del mal. Ahora, el mal es temporal, moral, sobrenatural y eterno. Miremos los niveles del mal. En primer lugar, el mal es temporal. En cierto sentido, no es un problema personal, es una parte de la creación misma en su condición caída, es impersonal, es externo a nosotros, es temporal. ¿Cuáles son estas clases de males? Son enfermedades, desastres, catástrofes naturales, desde maremotos hasta pequeñas bacterias, desde un virus hasta erupciones volcánicas, y a consecuencia de todos estos males, ese planeta es un lugar muy peligroso para vivir. Hemos estado hablando acerca de la pandemia de la gripe, acerca de este mal que ocurrió en el año de 1918. Este mal afectó a la gente joven con un sistema inmunológico muy fuerte. Les dije que en 24 meses, y las mejores estimaciones son que murieron más de 100 millones de personas en todo el mundo. Se enfrentaron a un virus virulento que se había transformado y mutado a tal virulencia que el proceso normal de infección viral no funcionó. Como oímos decir en algunas naciones con respecto al coronavirus, como la colmena, dejar que todos se infecten para que el virus se debilite. Pero ese virus fue tan virulento que algunas personas murieron a causa del trauma que causó el virus. La mayoría de las personas que murieron entre las edades de 20 a 40 años, que tenían el sistema inmune más fuerte porque su propio sistema inmune los mató. Todo eso sucedió debido a un pequeño virus en algunos cerdos en Kansas. Algunas personas que estaban cerca de los cerdos fueron reclutadas para entrar en la Primera Guerra Mundial. Fueron enviados a una base en Kansas con 25,000 soldados. Infectó a los soldados allí y se fue por todo el mundo. Un virus no es una bacteria. No es una entidad totalmente viva.
solo tiene media vida. Para que un virus se reproduzca, tiene que unirse a una célula viva y luego se hace cargo del sistema genético codificado en esa célula viva y se reproduce a través de esa célula viva. ¿Qué clase de mal misterioso es ese? Sucedió hace 100 años, ha sucedido en otras épocas en el pasado, está sucediendo ahora en nuestros tiempos con el coronavirus y podría volver a suceder de nuevo. Realmente este es un lugar con todos estos males muy peligroso para vivir. Romanos capítulo 8 versículo 22 nos dice: sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estamos mirando los niveles del mal. Hablamos en primer lugar el mal que es temporal. En segundo lugar tenemos el mal que es moral. El mal moral es personal, es interno, es espiritual. Estamos hablando de la maldad, del pecado, de la transgresión que está dentro de las personas. Este mal domina a la raza humana, pero ese tipo de maldad moral es tan generalizado como un virus. Está en cada corazón humano y es una fuerza dominante y controladora. Jesús dijo que nadie es bueno. En Marcos capítulo 10, versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Pablo dice que no hay un justo, ni siquiera uno. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Dios habló de la maldad en el corazón de las personas. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. El hombre es impulsado por lujurias que producen pecado y muerte. Y así, el mundo está en sí mismo bajo una maldición, lo que hace que el mal natural esté presente por todas partes. Y está habitado por personas que son malvadas moralmente, malvadas hasta lo más profundo de su ser interior. Todos estos pecados inmorales que intentan sobrevivir en un mundo caído, produciendo rupturas, caos y destrucción en matrimonios, en familias, en amistades y produciendo rivalidades que funcionan mal, son evidencias manifiestas del mal moral en el mundo. Estamos viendo los niveles del mal. En primer lugar, el mal que es temporal. En segundo lugar, el mal que es moral. Pero también tenemos un tercer mal, es el mal que es sobrenatural. No solo existe el mal que está en el corazón del hombre, sino que existe una fuerza de seres demoníacos que son tan antiguos como su creación, que han existido desde el momento de la creación de todo lo demás, que son entidades espirituales que por disposición y naturaleza, la naturaleza espiritual de ellos es corrupta. Son espíritus malignos, son mentirosos y engañadores. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 nos dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Nos dice que un tercio de los santos ángeles cayeron del cielo y constituyen la fuerza de los demonios, quienes desarrollan sus ideologías, las fortalezas que se convierten en los argumentos de las personas. En 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 al 5 leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos son seres viles que realmente de alguna manera fueron un poco más clandestinos hasta que Jesús llegó, y cuando Jesús llegó hicieron un gran esfuerzo para tratar de detener su misión y para matarlo. Y vemos el gran movimiento de estos demonios como nunca en la historia durante el ministerio de nuestro Señor Jesús. Jesús demostró su poder sobre ellos, pero al mismo tiempo estaba desenmascarando la realidad de ellos en nuestro medio. Estos demonios infectan nuestras vidas como lo hicieron en la vida de Job. Dios a veces incluso permite eso, como aprendemos de Job, de Pedro y de Pablo, a quien se le dio un mensajero de Satanás para bofetearlo y mantenerlo humilde. Y tienen una soberanía delegada en el mundo. Satanás es el príncipe del poder del aire. Tiene el derecho temporal de gobernar el sistema mundial. Entonces, tienes el mal en un nivel natural, en un nivel humano, el mal moral, pero también tienes el mal sobre un mal sobrenatural, con una fuerza de demonios que usan sus poderes para seducir y engañar a la humanidad y para luchar contra los propósitos de Dios. Y están principalmente involucrados en el desarrollo de sistemas religiosos falsos. Son los proveedores de doctrinas de demonios. La palabra del Señor dice en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra personas. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra ¿qué? Carne y sangre. Son principados, son potestades. Hay una estructura, hay un orden en el mundo demoníaco. Seguimos mirando los niveles del mal. Y hay un cuarto elemento, el mal que es eterno. Hay un mal que durará para siempre. Ese es el mal del infierno, es el mal por toda la eternidad. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 50, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Marcos 9, 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero por ahora, el mal no solo está presente en nuestro mundo, es penetrante, es sutil, es de gran alcance, es dominante, está fuera de nosotros, como el coronavirus, es temporal, está a nuestro alrededor, está en todas partes, fuera de control, es un mal metódico. Ahora, así como el mal existe, también existe en todo la soberanía de Dios. Y en su soberanía Dios usa el mal para sus fines y sus propósitos que redundarán todo para la gloria de Él. Dios es absolutamente soberano. Dios está absolutamente a cargo de todo. Él controla todo. Él creó todo de la nada. Él controló todo y lo consumirá todo. Él está gobernando la historia en cada detalle minuciosamente. No hay ni una sola molécula en el universo que esté fuera de la línea de sus propósitos. La tierra no será destruida por el coronavirus, pero sí es una llamada de atención. Sí es una alerta para nosotros de que el rapto y la gran tribulación están cerca. Sí, esta tierra será destruida, pero no porque los polos están derritiendo y se hunden en el mar. Cada vez que veas un arco iris, sabes que eso no va a suceder, porque Dios lo dijo en su palabra. En Génesis capítulo 8, versículo 22, mientras la tierra permanezcan, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y la forma en que todo llegará a su fin es cuando Dios lo determine, y será por juego en el día del juicio. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7 nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Decir que Dios gobierna sobre todo significa que Él es soberano. Su soberanía implica que Él puede hacer, y de hecho hace, todo lo que quiere y decide hacer. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Primera de Crónicas 29, 11 al 12 nos dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, y tú eres excelso sobre todos. ¿Y por qué hace Dios lo que hace? Jesús nos dio una buena idea de eso en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26, donde dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Él hace lo que quiere. Él hace las cosas como le plazca, como Él quiere hacerlas. Dice el libro de Job capítulo 23, verso 13. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. En el Salmo 33, verso 9 al 11 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que cuando digo que la soberanía de Dios significa que Él puede hacer y de hecho hace todo lo que quiere y decide hacer, me refiero a que no hay ninguna fuerza externa a Él que pueda impedir y frustrar su voluntad. Cuando Él decide que algo suceda, sucede. O para decirlo de otra forma, todo sucede porque Dios quiere que suceda. Dice la palabra de Dios en Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí.
porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Ser Dios es hacer que su propio propósito siempre se cumpla. Dios no solo declara los eventos futuros que sucederán, sino que hace que sucedan. Él decreta y luego agrega. En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 12 dice: me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. La Nueva Traducción Viviente nos dice: así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La experiencia dura de Job le enseñó lo que esto significa. En Job capítulo 42 verso 2 dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Yo sé bien, dice Job, que todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Pablo lo resume de esta manera. Efesios capítulo 1 versículo 11. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todas las cosas, no algunas cosas, y conforme al designio de su voluntad, no conforme a la voluntad o las fuerzas de cosas externas a Dios. En otras palabras, la soberanía de Dios implica que Él tiene control absoluto de este mundo. Miremos algunos ejemplos. Dios gobierna el viento. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 25. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Dios gobierna los relámpagos. En Job capítulo 36, versículo 32 nos dice: con las nubes se encubre la luz, las interpone y les manda que no brillen. Dios gobierna la nieve. En el Salmo 147, 16 dice: da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Dios gobierna las ranas. En Éxodo capítulo 8, versículos 5 al 6 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Dios gobierna los piojos. Dice la palabra en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos que se lanzaron sobre los hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Dios gobierna las moscas. En Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 24 dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del Faraón cuando él salga al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ellas ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. La tierra fue corrompida a causa de ellas. Dios gobierna las langostas. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 10, versículos 12 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta,
a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. La langosta subió sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Dios gobierna los codornices. En Éxodo capítulo 16, versos 6 al 8, nos dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés añadió: Jehová os dará por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Dios gobierna a los gusanos. En el libro de Jonás capítulo 4, verso 7 dice: pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera, y ésta se secó. Dios gobierna a los peces. En Jonás capítulo 2, verso 10 dice: entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. Dios gobierna a los gorriones. En Mateo capítulo 10, versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Dios gobierna la hierba. En el Salmo 147, 8 dice: Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Dios gobierna las plantas. En Jonás capítulo 4, versículo 6 dice: entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás, para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Dios gobierna las hambrunas. En el Salmo 105, versículo 16 dice: trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Dios gobierna el sol y la luna. En Josué capítulo 10, versículos 12 al 13 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Dios gobierna la sombra del tiempo. En Isaías capítulo 38, verso 8 dice: haré retroceder 10 grados la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 grados hacia atrás en el reloj solar. Dios gobierna las puertas de las cárceles. En Hechos capítulo 5, versículo 19 dice: pero un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel. Dios gobierna la ceguera. En Éxodo capítulo 4, verso 11 dice: Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? En Lucas capítulo 18, versículo 41 al 43 dice, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dios gobierna la sordera. En Éxodo capítulo 4, verso 11 leemos de nuevo: Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? En Marcos capítulo 7, verso 34 al 37 dice: luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, que quiere decir: sea abierto. Al instante fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba,
tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dios gobierna la parálisis. En Lucas 5, 24 al 25 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Dios gobierna la fiebre. En Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15 dice: fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y lo servía. Dios gobierna toda enfermedad. En Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios gobierna los planes de viajes. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios gobierna los corazones de los reyes. En Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. En Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Dios gobierna las naciones. Dios gobierna las naciones. En el Salmo 33:10 dice: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Dios gobierna a los asesinos. En Hechos 4, 27 al 28 dice: de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Dios gobierna la falta de vida espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y todo esto obedece a su voluntad. Ante toda esta evidencia, deje que Dios sea Dios y adórelo por lo que Él es. Él es soberano. El hecho de que Dios reina es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es recto, porque Dios es bueno y es infinitamente sabio. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 12, versículo 13: pero con Dios están la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. En el Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y mucho su poder y su entendimiento es infinito. En Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y su mayor objetivo es, en Efesios capítulo 3, verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A Dios nada lo sorprende, a Dios nada lo confunde, a Dios nada lo desconcierta. Su poder infinito es usado con santidad, rectitud, bondad y sabiduría infinitas. Y todo esto obra a favor de los que confían en su Hijo Jesucristo. Lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir por los pecadores tiene todo que ver con el coronavirus. Esta es la conexión y se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 32. Nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto significa que la disposición de Dios a enviar a su Hijo para que fuera crucificado en nuestro lugar
es su declaración y confirmación de que Él usará toda su soberanía para darnos todas las cosas. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? En otras palabras, es seguro que lo hará. Está garantizado por la sangre de su Hijo. ¿Y a qué se refiere cuando dice todas las cosas? A las cosas que necesitamos para hacer su voluntad, glorificar su nombre y llegar a salvo a su gloriosa presencia. 3 versículos después, Pablo explica cómo esto funciona en la vida real, incluyendo la situación del coronavirus. ¿Qué pasa cuando el coronavirus se encuentra con el compromiso infinito de Dios certificado en la sangre de Jesús de darnos todas las cosas? Esto es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no pase por alto estas palabras dolorosas y asombrosas. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Te adoramos, Señor, con acción de gracias. Todas estas cosas, en muchos sentidos, no son fáciles de entender y son misteriosas. Pero no hay misterio sobre el propósito que tienes para demostrar tu juicio y tu justicia. Justos y verdaderos son tus juicios. Te pedimos, Señor, que en tu ira acuérdate de la misericordia. Te pedimos misericordia para nuestras familias. Te pedimos misericordia para Costa Rica. Te pedimos misericordia para el mundo entero. Te pedimos misericordia para los enfermos de este virus. Sálvalos, Señor, y sánalos. Confiamos, Señor, que si tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ¿cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas? No tendremos falta de ningún bien, y todo esto será para tu gloria. Señor, si pensáramos por un momento que no estabas en control del mal, no tendríamos ninguna garantía. Pero tenemos la garantía en la sangre de Jesús, que tú tienes todo bajo control. Y tus hijos y tus hijas no tienen necesidad de nada, y estamos protegidos, y ningún mal tocará nuestras moradas, mientras esperamos el glorioso momento en que estaremos contigo por toda la eternidad. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.